Google sigue mejorando sus herramientas gratuitas. Ahora te permite usar Veo 3.1 en una de ellas, usar Nano Banana Pro en Mixboard y además Vitamina, su mejor herramienta gratuita con funciones alucinantes. Por su lado, OpenAI mueve ficha, presenta GPT 5.2 y decepciona. Lo he puesto a prueba y hoy entenderás por qué la presentación de GPT 5.2 fue un código rojo, pero entendido como un movimiento totalmente desesperado. Eso sí, ChatGPT mejora con nuevas funciones gratuitas inesperadas y la batalla por disponer del mejor modelo de generación de imágenes está más viva que nunca. Y en el vídeo de hoy te lo cuento todo, todas las novedades y como siempre trucos y tutoriales con las mejores herramientas gratuitas de inteligencia artificial. ¡Dentro vídeo! Google mejora una de sus mejores herramientas gratuitas para gestionar ideas y proyectos, y lo ha hecho con Nano Banana Pro. Y es que Google ha actualizado Mixboard, su herramienta gratuita que podemos utilizar a través de su laboratorio que nos permite explorar ideas de modo visual. ¿A qué me refiero con explorar ideas de modo visual? Pues que nosotros podemos crear un panel donde podemos generar en lote imágenes con Nano Banana, organizarlas como mejor queramos y a partir de ahí pues visualizar proyectos o cómo se va a desarrollar un proyecto que puede ser, por ejemplo, una página web o puede ser el esbozo de un storyboard para un anuncio. Además, ahora podemos trabajar con documentos PDF, por lo que podemos añadir información textual. Y otra cosa muy interesante y que es la que os quiero mostrar a continuación, tenemos la posibilidad de generar presentaciones con Nano Banana Pro del mismo modo que hacemos en Notebook LM. Aquí podemos ver el ejemplo que ellos nos muestran en el vídeo y el resultado que obtendríamos en este caso que han generado ellos, que es el de la decoración de una casa navideña. Pues bien, ¿cómo funciona? Funciona de un modo muy pero que muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es acceder a Mixboard y generar un panel con las diferentes imágenes. Cada vez que le pedimos algo al prompt, pues podemos generar un lote de imágenes. De Mixboard tengo un vídeo donde explico paso a paso cómo funciona, que os dejaré en la descripción. Una vez tenemos toda la información organizada, lo que podemos hacer es darle a transformar. Pero si en este caso lo que queremos hacer, por ejemplo, es crear el esbozo de un anuncio publicitario para una marca de zapatos, que sería un poco el concepto que tenemos aquí, lo que le podríamos añadir es un documento PDF. Por ejemplo, un documento PDF que explicase por encima el guión del anuncio. Pues bien, para subir ese documento PDF simplemente le tendríamos que dar al más, darle a subir y cargar el archivo con el anuncio, con el guión del anuncio de zapatos, que se quedaría aquí. Con toda esta información ya disponible dentro del tablero, simplemente le tenemos que dar a transformar. Y una vez le damos a transformar, nos aparece esta cajita donde configuramos cómo debe ser la presentación. Si queremos que sea algo solo visual para que nos ayude a presentar nosotros, si queremos que sea una presentación autoexplicativa para que quien la reciba tenga toda la información para entender la información, y a partir de aquí pues le podemos añadir una instrucción personalizada. Por ejemplo, algo como esto. Crea una presentación que funcione como un storyboard del anuncio explicado donde se muestren los fotogramas clave y una explicación vinculada al guión. Y simplemente, una vez hecho esto, le damos a transformar. Y lo que conseguiremos es algo como esto. Me voy a este otro panel que tenía una temática similar y donde he ejecutado la instrucción y lo que obtenemos es una presentación como esta que estáis viendo aquí. Una presentación donde nos aparecen los diferentes fotogramas con la parte del guión que se correspondería a cada uno de ellos. Tendríamos uno de situación, uno donde se ve la elaboración artesanal de los zapatos, otro donde se vería un detalle del producto, otro donde se vería la parte donde se sugiere que se puede comprar online, algunas imágenes más del producto ubicado en este caso en un entorno de Baleares y al final este plano con el atardecer, con el nombre de la marca y el hecho de que se puede comprar online. Pues bien, ahora ya podéis crear presentaciones como estas que podéis presentar directamente dentro del propio Mixboard o que, si lo preferéis, lo que podéis hacer es simplemente darle a descargar y se descargará en formato PDF o en formato de imágenes. Pero con Mixboard no terminan las novedades en herramientas gratuitas. Aún hay más. Prepárate para poder usar Veo 3.1 gratis con la siguiente actualización. Y te advierto que he dejado la actualización más potente para el final de este repaso a las mejoras en herramientas de Google. Y es que Google aún ha actualizado otra aplicación gratuita disponible en su laboratorio, Pomeli. Aunque, eso sí, para esto deberéis disponer de una VPN porque en estos momentos solo está disponible en Estados Unidos, Canadá y Australia. Si queréis utilizar la que utilizo yo, podéis echar un vistazo en el enlace que encontraréis también en la descripción.
Dicho esto, ¿cuál es la novedad que han introducido? Pues que ahora podemos hacer vídeos con Veo 3.1 de las creatividades que nos cree Pomeli. Porque Pomeli es una herramienta que lo que hace es automatizar la creación de creatividades para utilizar en marketing digital. De este modo, por ejemplo, podemos crear stories y luego animarlas. Y funciona de un modo muy pero que muy sencillo. Lo mejor será verlo en acción. Simplemente deberéis acceder a Pomeli y después de cargar el ADN de vuestra empresa, que para hacerlo lo tenéis que hacer a través de aquí, en el Business DNA, que lo único que hacéis es proporcionarle la página web principal de vuestra marca y él automáticamente extrae pues las características principales como el nombre, el enlace, el logotipo, las fuentes utilizadas, los colores principales y algunas imágenes, y una vez tiene esto creado, pues ya puedes empezar a crear campañas. En esta interfaz principal, pues por ejemplo, como yo le he cargado mi página web donde oferto mis cursos, entre los que está precisamente un curso del ecosistema de herramientas de Gemini, pues yo lo que le puedo pedir es algo como esto: créame una campaña para promocionar una oferta de fin de año de mi curso de inteligencia artificial. Cuando le das a generar ideas, lo que hace es crearte un conjunto de ideas que luego tú puedes desarrollar, que se desarrollan en estas fichas de aquí. La que más te guste, simplemente clicas en ella y automáticamente empezará a crear las creatividades. Yo, en este caso, ya tengo una creada, que es esta que estáis viendo aquí. Una vez ha creado las diferentes creatividades, lo que puedes hacer en estos dos elementos de aquí es animar la que más te guste. Y puedes animarlas de dos modos. Si le das al botón principal, animarás con el texto que te ha incluido, como este de aquí, domina la IA antes de 2024, y nos dejaría un resultado como este que estáis viendo. Anima la tablet automáticamente, de momento no le podemos poner ninguna instrucción, y luego hace aparecer el texto. Y si quisieses animar solo la imagen de fondo, le podrías dar a este otro botón que pone animar sin texto y automáticamente pues lo que haría sería animar simplemente la imagen de fondo. De este modo, ahora puedes crear vídeos de un modo gratuito con Veo 3.1, aunque eso sí, muy limitado a las creatividades que te genere Pomeli. Por cierto, para usar Pomeli necesitas una página web. Y si estás pensando en lanzar tu web o e-commerce y no sabes por dónde empezar, esto te interesa. Sobre todo si buscas el mejor precio y tener la lista en un clic. Con la oferta especial de la Cyber Week de Hostinger, dispones del plan Premium con el que podrás crear hasta 5 webs desde solo 2,24 € al mes. Y si necesitas vender productos o servicios, el plan Business te permite crear hasta 50 proyectos e-commerce por solo 2,96 €. Además, por ser patrocinador de este canal, Hostinger te incluye un 10% de descuento. Solo entra en el enlace de la descripción, elige tu plan y verás el cupón aplicado. Con Hostinger puedes crear toda tu página web con inteligencia artificial. Solo escribes qué tipo de sitio quieres, para qué lo necesitas y en segundos tienes una web completa. Te genera todo: portada, productos, tienda, reseñas, sobre nosotros y página de contacto. Y puedes editarlo todo con un builder súper intuitivo. Tu web lista en minutos, con un diseño profesional y tienda integrada. Sin programar, sin complicarte. Entra ya y pruébalo. Encontrarás el enlace en la descripción. Y ahora saltamos a la herramienta que ha recibido actualizaciones más interesantes y que en mi opinión es de las más útiles y potentes que ofrece Google. Y es que Google ha actualizado con varias novedades muy interesantes una de sus herramientas gratuitas más interesantes, Stitch, que es una herramienta a la que podéis acceder a través del laboratorio de Google. Esta herramienta en concreto lo que permite hacer es el diseño de páginas web y aplicaciones. Concretamente, lo que te permite diseñar es el frontend de estas aplicaciones y páginas web para luego coger el código y llevarlo a otro agente de programación para dotarlos de funcionalidad. Pero lo interesante es que esta parte, toda la parte visual, la hace realmente muy bien y en apenas una instrucción te puede generar 3, 4 o 5 pantallas como estas que estáis viendo y luego las puedes iterar muy fácilmente. Y no solo esto, como veremos un poco más adelante con otra de las actualizaciones que han hecho en esta herramienta. Utilizarla es muy sencillo. Simplemente tenéis que acceder a su página y veréis que accedéis a una interfaz como esta, donde debemos introducir nuestro prompt. Introducimos nuestra instrucción, en este caso le estoy pasando una instrucción para crear una aplicación para hacer anuncios inmobiliarios, donde el usuario debe tener una pantalla donde subir las fotografías, otra donde decir qué quiere hacer con esas fotografías, si quiere hacer un staging, si quiere vaciar la foto, si no quiere hacer nada, otra con un formulario con la información del inmueble y finalmente la página donde se verá el resultado de lo que ha hecho la inteligencia artificial, la edición de las fotos y la redacción del anuncio. Si nosotros le enviamos esta instrucción
A Stitch lo que hace es primero analizar el prompt, hacernos una pequeña pregunta de seguimiento y luego se pondrá a trabajar. ¿Con esto qué conseguimos? Pues como ya he ejecutado esta instrucción, os puedo mostrar el resultado que nos genera. Y el resultado que nos genera es esto que estáis viendo aquí. Simplemente con una sola instrucción, la primera que le he proporcionado y simplemente diciéndole que siga adelante, me ha generado un total de 5 capturas de pantalla o 5 pantallas de esta aplicación. La primera que os decía, donde subimos nuestras imágenes, y a continuación pues podéis ver las otras que os he mostrado. Aquí donde vemos que podemos seleccionar las diferentes acciones que haremos sobre la imagen, y aquí el formulario donde terminaremos de rellenar la información, y finalmente pues la pantalla de proceso y la pantalla final con el anuncio. Lo interesante es que en esta aplicación lo que estamos viendo ahora de un modo visual también lo podemos ver como código. Es decir, si nos vamos a la parte de más y le damos a ver código, pues aquí podéis ver cómo vemos el código de esta pantalla en concreto. Y lo interesante es que si ahora nos queremos llevar el código de todas estas pantallas a otra herramienta para empezar a construir la aplicación, podemos seleccionar todas de golpe y aquí donde pone más, darle a exportar, y una vez le damos a exportar lo podemos exportar como un zip, que lo que hará simplemente es hacer esto: ponernos en una carpeta cada una de estas pantallas donde podemos ver el código, aquí sería la página abierta directamente en Chrome, y donde podemos ver también la captura de pantalla que ha realizado. Bien, lo que acabáis de ver se ha generado directamente con Gemini 3 Pro. Si hubiésemos utilizado la versión anterior de este agente, hubiésemos llegado a un resultado bastante similar, pero con menos detalles. Fijaros, por ejemplo, donde se ve más claro es en la página del formulario, donde aquí vemos cómo ha introducido iconos relevantes en cada uno de los campos del formulario, y también ha estructurado algunas de las opciones que tenemos aquí abajo de la configuración de la inteligencia artificial con un diseño más visual. El agente anterior nos hubiese dado un resultado como este que estamos viendo aquí, que es un resultado bastante funcional, pero como podéis ver, bastante más sencillo, por lo que han mejorado la capacidad de esta herramienta para crear diseños más visuales de un modo más rápido, más sencillo y con menos errores. Dicho esto, también han hecho otra mejora muy interesante, porque lo que estamos viendo aquí, si os fijáis, es simplemente el diseño con todas y cada una de estas pantallas por separado. No vemos la interacción real que podríamos hacer una vez esta aplicación se hubiese desarrollado. Pues bien, la otra novedad que han introducido dentro de Stitch, que creo que es muy relevante, es esta de aquí, la posibilidad de crear prototipos. Es decir, hacer que esta aplicación sea clicable y que el usuario pueda ver el flujo o simular el flujo de cómo funcionaría una vez dotésemos esa aplicación de funcionalidad. Simplemente tenemos que hacer esto: seleccionamos todas las pantallas y le damos a prototipar, y Stitch automáticamente nos creará un prototipo interactivo. Y lo mejor es verlo en acción. Si volvemos a la aplicación que nos ha generado para crear anuncios inmobiliarios y seleccionamos todas las 5 pantallas que nos ha generado, le damos aquí a generar y le damos a crear prototipo, fijaros qué sucede. Se pone a crear un prototipo, aquí nos está apareciendo, y una vez ha terminado de compilar el prototipo, si nos ponemos encima nos aparece este menú donde tenemos este elemento de interacción. Si le damos al play, automáticamente se pone en modo interactivo, por lo que podemos ver algunas de las animaciones de los diferentes elementos, y podemos ir saltando de una pantalla a otra. Por ejemplo, aquí ya tendríamos seleccionadas las fotos, pasaríamos a la parte donde seleccionaríamos las diferentes acciones. De aquí podríamos pasar al formulario donde rellenar los datos, que como podéis ver los podríamos rellenar, los campos son interactivos, incluso los de seleccionar las diferentes opciones. Le podríamos dar a generar anuncio y aquí automáticamente veríamos cómo saltamos a la página donde se ve el proceso y automáticamente, sin que hagamos nosotros nada más, nos lleva a la pantalla final donde se vería el anuncio completado. Es decir, un prototipo interactivo para presentar la aplicación y para que cualquier persona pueda entender cómo se utilizaría. Recuerda que si quieres aprender a utilizar todo el ecosistema de herramientas de Google, tienes mi curso completo donde aprenderás a sacar partido a Gemini, Google AI Studio, Notebook LM y las herramientas del laboratorio. Encontrarás toda la información en el enlace de la descripción. Y ahora saltamos de las novedades de Google a las novedades de OpenAI, que esta semana presentó GPT 5.2 y que ya lo he estado probando.
Y tras probarlo, creo que hay mucha tela que cortar. Y pese a lo que todas las pruebas y benchmarks apuntan, yo creo que el uso real invita a pensar que OpenAI está realmente contra la espada y la pared. Vamos, que en mi opinión han hecho un poquito de trampa a la hora de presentar el modelo. Pero antes vamos a ver cómo, efectivamente, a priori, este modelo se posiciona como uno de los mejores modelos disponibles. Y es que Artificial Analysis ya ha hecho públicos los resultados del set de pruebas que han realizado a GPT 5.2 y la verdad es que sale bastante bien parado. Aunque luego vamos a hablar de esto de los benchmarks y las pruebas porque a mí es algo que me tiene un poquito mosqueado. Pero si nos atenemos a los resultados de Artificial Analysis, que siempre son interesantes, podemos ver que GPT 5.2 sería el mejor modelo a nivel de uso general o en el índice de inteligencia, justo por detrás de Gemini 3 Pro. A nivel de programación se colocaría como el tercer mejor modelo disponible por detrás de Gemini 3 Pro y el Opus 4.5, y a nivel de uso agéntico sería la segunda mejor opción por detrás del Opus 4.5. Eso sí, teniendo en cuenta que a nivel de precio es un modelo que compite más en la liga de Gemini 3 Pro que no en la de Opus 4.5, que realmente es un modelo muy pero que muy caro. Pues bien, de estos resultados, ¿qué deberíamos esperar de cada uno de estos modelos? Pues por ejemplo, que Gemini 3 fuese el modelo más eficiente a la hora de manejar información y adecuarla a un contexto o propósito concreto, que Opus debería ser el mejor modelo a la hora de programar y que GPT 5.2 debería ser un modelo que diese un buen equilibrio entre esta capacidad para programar y organizarse dentro de un sistema agéntico y de manejar bien la información. Pues bien, teniendo en cuenta esto, he intentado ponerlo a prueba con un único test. Es decir, ejecutando una única instrucción dentro de un agente como es Windsurf, crear un proyecto que requiriese de algunas acciones intermedias no relacionadas estrictamente con la programación. Por un lado, debería manejar una tabla con datos. En concreto, esta tabla de aquí, que son datos sobre la enfermedad del ictus y diferentes pacientes. Además de esta tabla, lo que le daría sería un informe detallado de información relevante sobre esta enfermedad, que la debería manejar para introducirla dentro de un proyecto. ¿Y el proyecto en qué consistiría? Consistiría en crear una página web que incluyese diferentes secciones. Por un lado, que incluyese una web divulgativa completa. Por otro, que incluyese una sección gamificada. Y, finalmente, pues toda la información necesaria para consultar la información sobre el ictus. En este caso le digo que simplemente quiero que utilice código HTML, CSS y JavaScript. Y lo interesante viene al final. Al final de la instrucción, lo que yo le pido es esto de aquí. Nota muy importante. El proyecto debe ser un proyecto lo más completo y detallado posible, por lo que debes definir estos conceptos del modo más expansivo y complejo posible. Por lo que la primera tarea que debes asignarte es describir en un archivo Markdown las características de cada uno de los elementos del proyecto del modo más detallado posible para que luzca profesional, completo y riguroso. Esto implica detallar toda la arquitectura de la página web, expandir la información cuando sea necesario, explorar el mejor diseño, controles, filtros y usabilidad para el dashboard y asegurarte de que el videojuego no solo emule la jugabilidad de Space Invaders, sino que durante la experiencia de juego se aprendan mensajes importantes de cara a la prevención del ictus. Itera y mejora este documento para poder establecer la secuencia de tareas precisa que deberás acometer para desarrollar el proyecto. Y fijaros que le añado, le digo lo siguiente, tienes permiso para ampliar los límites de la instrucción original tanto como sea necesario si identificas oportunidades de mejora. El entregable final es muy importante que sea el proyecto totalmente terminado. Y para asegurarme que esto sea one shot, le pido esto. Muy importante, bajo ningún concepto quiero que me pidas feedback, quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar tú solo. Esa instrucción se la he mandado a los tres modelos, a Opus, a Gemini 3 y a GPT 5.2, en los tres casos con la máxima capacidad de razonamiento. Y os lo digo, solo uno ha sido capaz de cumplir con todos los requisitos, tanto a nivel funcional, es decir, no me ha pedido feedback en ningún momento ni realizar ninguna acción dentro de la agente, como a nivel de manejar la información, ampliarla y crear un proyecto coherente con el propósito alineado con lo que queríamos crear, es decir, con crear una página web que ayudase a divulgar para la prevención del ictus. Y finalmente también decir que este modelo ha sido además de calle el más rápido. Ha terminado el proyecto en unos 20 minutos. Gemini 3 lo ha hecho en unos 40 minutos y GPT 5.2 ha tardado 2 horas. Ya os podéis imaginar que el ganador, en este caso ganador claro, ha sido Opus 4.5, que ha creado este proyecto. Luego os muestro los otros dos, pero veréis que la diferencia es sustancial. Y sobre todo teniendo en cuenta que este ha sido el más rápido ejecutando la instrucción. Fijaros, ha creado una página web de inicio perfectamente estructurada, con su sección inicial, aquí
podemos ver cómo nos invita a bajar, ha estructurado bien la información, nos dice que está toda la información completa y luego veremos que realmente la información es muy completa. Tenemos un dashboard interactivo, que también es el mejor de los tres, y un juego educativo que funciona correctamente. A partir de aquí, define este concepto, el concepto de FAST, de Face, Arms, Speech y Time. Con su traducción veremos que uno de los modelos ha considerado que no era necesario traducir estos elementos, por lo que esto queda descontextualizado. Vemos cómo ha añadido diferentes elementos como llamar al 112 en caso de que haya una emergencia. Ha puesto aquí, incluso a nivel de copy, ha puesto como la información relevante este tipo de títulos de datos que pueden salvarte la vida y ha puesto datos relevantes sacados del dashboard. Dice que el 90% de los ictus son prevenibles y nos da los consejos para poder prevenir esta enfermedad. Y fijaros que esto es la página de inicio. Ha estructurado el proyecto en diferentes páginas. Los otros dos han sido bastante más perezosos pese a haber tardado más y simplemente veréis que han hecho una landing page. Desde el menú podemos navegar, por ejemplo, a la sección de información y podéis ver qué bien la ha estructurado con este menú flotante aquí que nos permite navegar entre las diferentes secciones de un modo muy, pero que muy rápido, y como podéis ver es una cantidad de información bastante extensa. Podemos saltar después a la sección del dashboard, donde el dashboard también es claramente el que está mejor diseñado y donde de un modo dinámico, a medida que actualizamos la información de los filtros, nos actualiza las diferentes visualizaciones, tal y como podéis ver, y que si le damos a resetear filtros, pues podemos volver a empezar de un modo sencillo, e incluso nos ha puesto esta calculadora de riesgo personal, donde podemos seleccionar diferentes elementos, darle a calcular mi riesgo, aquí faltaría introducir la edad y el género, y cuando le damos a calcular riesgo, pues en este caso me da un perfil de riesgo bajo. Pero fijaros también qué bien diseñado ha quedado todo. Además de los datos, también tenemos la sección de juego, donde si accedemos podemos ver el juego que ha creado. Es un juego muy sencillito. Simplemente cuando le damos a comenzar juego, lo que tenemos que hacer es capturar lo que es saludable y lo que no lo es. Y a medida que lo vamos capturando, pues según lo que capturamos, pues nos aumenta el riesgo o disminuye el riesgo de ictus. Aquí podéis ver que tenemos diferentes vidas, tenemos la puntuación, el nivel en el que estamos, y aquí podéis ver cómo a medida que voy capturando los diferentes elementos, según sean positivos o negativos, nos van apareciendo los diferentes mensajes. Y finalmente ha creado esta sección de recursos útiles donde encontramos, por ejemplo, los diferentes números de emergencia, asociaciones de apoyo, información médica, y en general ha hecho un proyecto realmente muy, pero que muy completo. Sinceramente, este proyecto es mejor que muchas webs institucionales que te encuentras por ahí. Pero es el único que ha sido capaz de hacerlo perfecto, a la primera, sin necesidad de soporte ni interacción adicional por parte del usuario, y además de hacerlo muy rápido. Los otros dos han completado la tarea, pero simplemente lo han hecho peor. Por ejemplo, este es el resultado al que ha llegado Gemini 3 Pro tras estar trabajando durante unos 40 minutos y solicitarme permiso para ejecutar determinados comandos, cosa que Opus 4.5 ha demostrado que era completamente innecesario y que se podía hacer sin necesidad de ningún tipo de intervención. El resultado es un proyecto one page, por lo tanto mucho más sencillo. Y mira que en el prompt le pedía que investigase la mejor estructura de navegación de la web para solucionar el proyecto y hacerlo lo más completo posible, por lo que la aproximación de Opus es claramente más acertada. El diseño es simplemente correcto a nivel de estructura. Tenemos una sección principal inicial para contextualizar de qué va la página web, una sección con información que aquí tendríamos como 3 secciones que la componen, una donde explican un poco lo que es el ictus, los tipos de ictus principales y a partir de aquí algunos factores de riesgo y ese concepto de FAST, donde aquí podéis ver que en el caso de Gemini 3 Pro pues lo pone simplemente en inglés y queda bien contextualizado. Fijaros que el diseño está incluso un poco roto, a ratos se ve todo un poco apelotonado y no se ve tan limpio como lo que veíamos en el diseño de Cloud. Acordaros que Cloud me ha hecho, por ejemplo, una página completa para navegar la información que es claramente mucho más extensa y está claramente mejor diseñada. Y la página de inicio también era claramente más atractiva. Además de esto, podemos ver qué tal ha hecho el dashboard. Si bajamos un poco más, aquí podemos ver cómo explorar los datos. Y a la hora de explorar los datos, podemos ver cómo es claramente más sencillo. Simplemente podemos filtrar entre hombres y mujeres y el tipo de residencia, si urbana
o rural, mientras que en el proyecto de Claude pues podíamos filtrar muchos más parámetros, como por ejemplo entre el género, hombres y mujeres, estado de fumador, hipertensión, filtrar solo por los casos que habían padecido ictus y también por el rango de edad. Y otra vez teníamos mucha más información y muchos más gráficos para consultar esta información. Si bajamos un poco más, vemos que simplemente ha puesto una checklist de prevención, también mucho más sencillo que lo que ha conseguido hacer Claude. Y el juego aquí sí es prácticamente idéntico. Simplemente le damos a comenzar, aquí vemos el cerebro al que debemos ir alimentando con las cosas positivas y a medida que recogemos cosas negativas, pues aumentamos el riesgo. Eso sí, la puntuación, si no hacemos nada, va subiendo ad infinitum. Es un poquito más sencillo también que lo que ha hecho Claude. Por lo que, si bien es cierto que Gemini ha completado la tarea, ha tardado más y nos ha dado un resultado claramente peor. ¿Y qué tal lo ha hecho GPT 5.2 después de trabajar en este proyecto durante 2 horas? Pues lo ha hecho de este modo. Me ha generado otra vez un proyecto One Page, similar al que me ha hecho Gemini 3 Pro, donde podemos navegar a través de esta página, donde el scroll de Ancillera te hace un scroll suave para ser consciente de que sigues estando en la misma página, y la estructura es bastante similar. Nos ha hecho una sección principal, que mi sensación es que está peor diseñada, pero bueno, esto es un poco lo de menos. Ha definido ese concepto de fast y este es el modelo que os he dicho que no ha contextualizado, que para que esto debe entenderse correctamente, pues la F se tendría que decir que se refiere a la cara, al concepto de face, el A al arm, el concepto de brazo, y si bien es cierto que si lees y entiendes inglés, pues lo puedes llegar a deducir tú mismo, lo cierto es que mucha gente no entenderá el significado de este acrónimo. Aquí ya vemos que el modelo pues, ha eludido alguna parte de la información. A partir de aquí, pues ha puesto la información general, no lo ha hecho mal, pero simplemente es bastante limitada comparada con lo que ha hecho Claude. Aquí podemos ver cómo ha explicado estos conceptos, incluso añadiendo el be fast, donde tampoco explica que la B es de balance y la E sería de algún modo visión. Aquí no tengo muy claro a qué se refiere con la E, por lo que os decía, tampoco lo contextualiza. El diseño es realmente muy básico y aquí podríais ver como, por ejemplo, ha puesto una checklist que lo único que puedes hacer es marcarla, pero tampoco tiene ningún tipo de interacción o funcionalidad adicional, como si tenía, por ejemplo, el test que nos ha generado Claude. Y aquí podéis ver el dashboard exploratorio, donde ni tan siquiera ha incorporado el archivo CSV como si han hecho los otros dos. Lo tenemos que cargar nosotros manualmente cada vez. Simplemente lo cargamos y una vez cargado, aquí sí tenemos más filtros que en el caso de Gemini 3 Pro, y a medida que los vamos seleccionando no se actualiza de modo dinámico, sino que tenemos que ir aplicándolos. Y aquí podríamos ver el dataset que nos ha proporcionado. Otra vez me parece bastante más atractivo lo que ha hecho Opus. Y finalmente, como sección relevante, tendríamos el minijuego, que este sí que ha hecho una cosa que me ha gustado más que en los otros, que nos permite elaborar un perfil de partida según la edad que incorporemos, según la masa corporal, el índice de masa corporal que incorporemos, según si somos fumadores o no, pues lo que va haciendo es medir el riesgo y empezamos con un cierto hándicap. Una vez lo hemos hecho, le damos a iniciar juego y simplemente, como podéis ver, el juego sigue jugando. A medida que vamos eliminando objetos, aquí vemos que el juego no está del todo bien diseñado porque nos aparece este elemento blanco que no debería aparecer, pues aquí podemos disparar, podemos ir capturando elementos y a medida que capturamos elementos, pues podéis ver cómo van apareciendo los mensajes. En general, pues no es que lo haya resuelto mal, pero otra vez es mucho más sencillo que lo que nos ha hecho el Opus 4.5. Y aquí pues tendríamos una sección con un poco más de información. Como podéis ver, el resultado, para haber estado trabajando durante 2 horas en su modo máximo de razonamiento, me parece bastante mediocre, sobre todo comparando con lo que nos puede ofrecer el Opus 4.5. Y, sinceramente, tampoco me parece mejor que el de Gemini 3 Pro. Y después de ver estos resultados y haber testeado un poco más con este modelo, tengo la sensación de que realmente OpenAI activó un código rojo, pero no para demostrar que tienen el mejor modelo, sino simplemente para sugerir que lo tienen. Y es que estoy bastante de acuerdo con este tuit de Lisan Al-Gaib, donde dice esencialmente esto: OpenAI ha incrementado un 40% el precio respecto a su modelo predecesor.
Todos los benchmarks, y de esto vamos a hablar ahora a continuación, de los dichosos benchmarks, los han hecho utilizando la máxima capacidad de razonamiento que utiliza tranquilamente cantidades ingentes de tokens. Como ya os he dicho, he tardado 2 horas en obtener el resultado que os acabo de mostrar y a partir de aquí nos damos cuenta que este modelo, por ejemplo, en tareas de programación, pues no es mejor que Opus a la hora de programar, a la hora de llamar a funciones, a la hora de hacer escritura creativa. Fijaros que ha manejado mucho mejor la información que debería ir dentro del contexto de la web Opus que no GPT 5.2 y además, pese a la subida de precio, no da la sensación de ser un modelo grande. Al final, de lo que nos damos cuenta es de que los modelos más útiles suelen ser los modelos más caros, porque a mayor densidad de parámetros suelen ser modelos que son más versátiles y que responden mejor en diferentes escenarios. Además, nos están diciendo que no es mejor modelo que el modelo especializado en programación, que es un 30% más barato, como es el GPT 5.1 Codex Max, y que esencialmente este modelo solo destaca en sus propios benchmarks y que incluso en el GDPVal, que es un benchmark del que os hablé y destaqué en mi vídeo anterior, lo que nos están diciendo es que para resolver este benchmark consume más tokens y por lo tanto termina siendo más caro que el Opus. Dicho esto, ¿nos encontramos ante un mal modelo? No. Es un buen modelo, seguramente mejor que GPT 5.1, pero que han presentado de un modo y han sometido las pruebas de un modo donde consume muchos tokens simplemente para satisfacer la foto de los benchmarks. Y una vez dicho esto, como os comentaba, todo este tema de los benchmarks me empieza a mosquear un poco porque cada vez que sale un modelo nuevo, muchos usuarios señalan que ese modelo funciona significativamente peor que sus predecesores en las tareas que para ellos son realmente útiles. De hecho, de esto habla Ilya Sutskever en una de sus últimas entrevistas que le han realizado, donde dice algo como esto. E inadvertidamente, la gente se inspira en las evaluaciones. Dices, oye, me encantaría que nuestro modelo funcionara muy bien cuando lo lancemos. Quiero que las evaluaciones se vean geniales. ¿Qué tipo de entrenamiento por refuerzo podría ayudar en esta tarea? ¿Verdad? Creo que eso es algo que ocurre y creo que podría explicar mucho de lo que está pasando. Si combinas esto con la falta de capacidad de generalización real de los modelos, eso tiene el potencial de explicar mucho de lo que estamos viendo, esta desconexión entre el rendimiento en las evaluaciones y el rendimiento en el mundo real. En resumen, lo que dice Ilya es que esencialmente lo que se hace es entrenar por refuerzo un modelo para que puntúe mejor en los benchmarks que más te interesen. Y esto puede tener mucho sentido porque si nos vamos a X y vemos la publicación de este usuario, nos enseña la clasificación en un benchmark menos conocido, el Simple Bench, que es un benchmark del que os voy a hablar ahora mismo y donde lo llamativo es que este nuevo modelo, el GPT 5.2, incluso en su versión Pro, queda solo octavo. ¿En qué consiste este benchmark? Pues este benchmark tiene un enfoque bastante distinto al resto de benchmarks. Si en el resto de benchmarks lo que vemos es que los modelos de lenguaje son capaces de superar a un humano o a veces incluso a un humano experto en determinadas tareas, en este benchmark en concreto lo que han hecho es crear un conjunto de pruebas, de 200 pruebas, donde un humano no especializado, es decir, un humano con un nivel de conocimiento de secundaria, es capaz de superar a todos los modelos. ¿Y cómo lo han hecho esto? Pues introduciendo preguntas o cuestiones donde lo que se cubre es la capacidad de razonamiento espaciotemporal, la inteligencia social y lo que podría ser preguntas trampa. Y en este caso vemos que un humano es capaz de puntuar un 83,7%, mientras que todos los modelos hasta ahora no han sido capaces de alcanzar esta puntuación. El que se ha quedado más cerca es el Gemini 3 Pro Preview. Pero lo interesante no es tanto ver cómo puntúan respecto a un humano, sino cómo puntúan entre ellos y observar cosas bastante curiosas. Por ejemplo, que el segundo modelo es el Gemini 2.5 Pro, un modelo con ya bastantes meses. Y si seguimos bajando, podemos ver el rendimiento del GPT 5.2, que incluso en su versión Extra High, lo que vendría a ser su versión Pro, solo es capaz de puntuar octavo por debajo de la generación anterior de los Cloud Opus, del 4.1 y del 4. Pero si nos vamos al GPT 5.2 High, vemos que puntúa por debajo del Cloud 3.7 Sonnet, que es un modelo que ya tiene más de un año. Por lo que resulta bastante sorprendente que en este tipo de benchmark, donde seguramente OpenAI pues no se ha centrado en optimizarlo, pues el rendimiento de GPT 5.2 es un rendimiento bastante discreto. Y todo esto me ha hecho reflexionar para llegar a la siguiente conclusión.
¿Realmente necesitamos modelos teóricamente más capaces y más inteligentes si en el proceso de optimizar estos modelos perdemos capacidades base del modelo que lo hacen útil para tareas más transversales? Es decir, que estos modelos sean capaces de resolver tareas más complejas si luego no son capaces de conservar su rendimiento en tareas más sencillas, ¿es realmente útil para la mayoría de usuarios? Mi sensación es que a partir de ahora la inteligencia artificial tiende que ir a esa optimización, en entender que los modelos deben ser buenos en áreas específicas y que el futuro consiste en combinar esas capacidades para obtener el mejor rendimiento. Y no solo esto, también pensar en la optimización de modelos para tareas concretas. Para intentar explicar mejor a lo que me refiero, voy a hablar de un modelo que salió después de Nanobanana, como era el Qwen Image Edit. Este era un modelo open source que lo que permitía era editar imágenes, un poco lo mismo que hacía Nanobanana. Pero al ser open source era un modelo que permitía la personalización, es decir, entrenarlo para sacar loras. Y se podían conseguir cosas como estas. Por ejemplo, entrenarlo para que sea muy bueno modificando el ángulo de cámara de una imagen o para hacer transferencias de estilo de un modo más eficiente. De este modo, este modelo no es globalmente superior a lo que puede ofrecer Nanobanana o Nanobanana Pro especialmente, pero sí que puede llegar a ser muy bueno en una tarea específica y puede resultar más interesante utilizar este modelo que Nanobanana. Más allá de por la calidad, sobre todo por el hecho de que será mucho más económico y no solo esto, el nivel de hardware y de infraestructura que necesita este modelo nos permite incluso utilizarlo en local. De este modo, podemos tener un modelo que a la hora de modificar el ángulo de una imagen nos permita obtener resultados como estos que estáis viendo aquí, resultados que compiten perfectamente con lo que nos permite hacer Nanobanana Pro. O, por ejemplo, si lo preferimos y necesitamos una acción como podría ser corregir la iluminación de una imagen, podemos entrenar un LoRa específico, recurrir solo a esa configuración del modelo y obtener un modelo que sea especialmente eficiente en esto y que pueda competir otra vez con un modelo teóricamente muy superior. O incluso a la hora de realizar transferencias de estilos. Todos estos modelos se encuentran en Hugging Face, es decir, podéis probarlos e incluso podéis comparar el rendimiento de este modelo fine-tuneado, ajustado para estas tareas específicas, con hacerlo con los modelos de Google. Y ya os digo, quizá el rendimiento del modelo de Google, que es realmente muy bueno, Nanobanana Pro, pueda ser superior a los resultados que en algunos casos nos permitan estos LoRa's, pero si ponemos en la balanza la eficiencia y la capacidad de disponer de la ejecución de estos modelos en local, yo creo que la cosa ya se pone mucho más interesante y puede hacer que nos decantemos por los modelos de Qwen. Por lo que mi sensación es que en un futuro no tenemos que fijarnos tanto en que un modelo sea más inteligente, sino realmente fijarnos en que si este modelo es capaz de resolver tareas de un modo específico de un modo más eficaz. Pero volviendo a OpenAI y ChatGPT, GPT 5.2 no ha sido la única novedad de esta semana. Han incorporado nuevas funciones, y esta viene de la mano de una colaboración muy interesante. Ni más ni menos que con Adobe. Y es que esta, aunque puede ser una actualización menor, creo que tiene bastante significado por cómo Adobe se acerca a la inteligencia artificial. Y es que ahora puedes utilizar algunas funciones de Photoshop dentro de ChatGPT a través de una aplicación. Y lo mejor será verlo en funcionamiento para entender qué podemos hacer. De este modo, si accedéis a ChatGPT, lo primero que tendréis que hacer es conectar Photoshop. ¿Cómo se hace? Pues de un modo muy sencillo. Nada más entrar, le dais al más y aquí lo que tenéis que hacer es añadir fuentes. ¿Por qué? Porque dentro de la opción de añadir fuentes tenemos la posibilidad de añadir aplicaciones, aunque no sean exactamente fuentes. Vamos a añadir y si le damos a conectar más, aquí veréis que os aparece Adobe Photoshop. Por lo que simplemente clicáis aquí, le dais a conectar y automáticamente pues podréis conectar Photoshop con ChatGPT. Conectamos. Y ahora que nos dice que ya está conectado, pues cuando nos vamos a añadir fuentes, pues podemos conectar Photoshop. Le damos a la barra lateral y buscamos esta aplicación, buscamos Photoshop y ahora sí, ya lo tenemos aquí activado. Para utilizar Photoshop, evidentemente, deberemos tener algún tipo de imagen que poder editar, por lo que antes de utilizar Photoshop simplemente le voy a pedir que me genere una imagen con ChatGPT. Y aquí veríamos la imagen que ha generado y ahora sí ya la podríamos editar con Photoshop. Simplemente buscaríamos la aplicación con barra lateral y escribiendo su nombre, la seleccionaríamos y una vez seleccionada, pues le pediríamos lo que queremos hacer. Para ver las opciones le voy a pedir algo como esto. Quiero editar esta imagen con Photoshop, ¿qué opciones tengo? Se lo enviamos y me explica un poco las opciones que tengo. Por ejemplo, le voy a pedir que lo que yo quiero es ajustar brillo, contraste y saturación. Y le pido esto. Perfecto, quiero ajustar el brillo, el contraste y la saturación. Se lo envío.
Y aquí veis cómo se conecta con Photoshop y dentro del propio ChatGPT me abrirá una interfaz que me permite controlar estos valores. Por ejemplo, una vez tengo cargados estos elementos, puedo ir aquí, clicar encima y automáticamente podéis ver cómo sin salir de ChatGPT puedo modificar el brillo bajándolo o subiendo y también puedo modificar el contraste bajándolo o subiendo. De este modo tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, podríamos dejarlo así, podríamos bajar la foto editada o podríamos abrirlo en Photoshop. ¿Qué significa abrirlo en Photoshop? No significa abrirlo en la aplicación de escritorio, sino abrirlo en la aplicación online. Si le damos a Ready to Open, podéis ver cómo vamos a la aplicación online de Photoshop de Adobe y aquí podríamos seguir trabajando. Aunque parece que tengamos acceso a todo Photoshop, lo cierto es que algunas funciones, si no tenemos una suscripción de pago, pues no podremos utilizarla. Pero podéis ver cómo tenemos la capa de ajuste de brillo y contraste que hemos generado en ChatGPT, que se nos ha generado como una capa dentro de la interfaz de Photoshop. Y aunque esta primera acción con la que he hecho el ejemplo es muy trivial, es realmente muy sencilla, se le pueden pedir cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, le puedes pedir a una imagen que le desenfoque el fondo y te lo hace. Te recorta el elemento principal perfectamente y te incluye un deslizador con el que puedes añadir más o menos desenfoque solo al fondo. Por lo que es un primer paso hacia la automatización de tareas en Photoshop, que luego puedes abrir allí y seguir editando de un modo manual. Aunque eso sí, quizá la noticia más interesante relacionada con la generación de imagen y ChatGPT no ha sido esta, sino más bien el rumor de un nuevo modelo de generación de imagen de OpenAI. Y es que ya se está especulando con el modelo que tendría preparado OpenAI para competir con Nano Banana Pro. Parece que se ha filtrado con el nombre de Hazelnut y algunos usuarios han podido hacer algunas generaciones como esta que estáis viendo aquí, donde podemos ver una comparación directa con la misma petición a Nano Banana Pro. Los usuarios en los comentarios dicen que Nano Banana Pro luce mejor. Mi sensación es que las generaciones tienen puntos fuertes bastante distintos. Para mí, Nano Banana Pro gestiona mejor los elementos a nivel individual. Es decir, si nos fijamos en cada uno de los actores, las celebrities que aparecen en esta imagen por separado, pues creo que Nano Banana Pro ha hecho un mejor trabajo que el modelo o el teórico modelo de OpenAI. Sin embargo, me parece que la imagen de este modelo es más consistente o más coherente a nivel global. Es decir, la iluminación, la óptica de la cámara, el punto de vista desde donde se toma la imagen. Pues todo esto me parece más coherente en el modelo de OpenAI que no en el modelo de Google. Y también podemos ver una comparación en la capacidad para organizar información visual, como por ejemplo puede ser crear infografías. Y he encontrado este ejemplo también por X, donde podríamos ver que este modelo de OpenAI pues también sería bastante competente. Aquí podríamos ver el resultado que se conseguiría con este modelo de OpenAI y esta sería la comparación con Nano Banana Pro. Evidentemente, ahora estamos en un territorio de rumores, he visto pocos ejemplos y tampoco es que podamos mojarnos mucho, pero sí que es verdad que parece que OpenAI puede tener una respuesta interesante a Nano Banana Pro con puntos fuertes en el modelo distintos a los del modelo de Google. Habrá que ver. Pero, eso sí, Google ya tiene preparada otra respuesta en este ámbito porque ya se empieza a rumorear con Nano Banana Flash, es decir, el modelo de generación de imágenes que iría emparejado con Gemini 3 Flash, que también podría generar en 1K, 2K y 4K y que daría resultados como estos que estamos viendo ahora mismo. Este sería un resultado de este nuevo modelo de Google, este sería otro y como podéis ver, todo luce bastante bien y a un nivel que parece, al menos a simple vista, similar a lo que nos puede ofrecer su hermano mayor. Por lo que parece que la mejora en generación de imágenes no se va a detener y no solo vamos a tener más competencia, sino que también vamos a tener modelos más ligeros y presumiblemente más económicos. Y terminamos el vídeo con una noticia que nos habla muy a las claras del futuro de la inteligencia artificial, de su impacto, su aceptación y la apuesta decidida por su proyección por parte de grandes empresas. Y es que si hablamos de anuncios sorprendentes de acuerdos de OpenAI con grandes compañías, la noticia de la semana sin ningún tipo de duda es esta. OpenAI llega a un acuerdo con Walt Disney y, aunque tiene muchas vertientes, a nivel de usuario quizá lo más relevante es que permitirá utilizar su propiedad intelectual, es decir, sus personajes, para que los usuarios creen vídeos en Sora. Y luego,
con lo que se genere, pues que harán una selección curada que quizá muestren en sus plataformas. Pero como os digo, este acuerdo tiene una letra pequeña más interesante o otras vertientes que pueden resultar más interesantes y más relevantes. Y es que Walt Disney, con este acuerdo con OpenAI, ha realizado un movimiento similar al que han hecho otras compañías como Lionsgate con Runway o Warner con Google, y es asociarse con un gran laboratorio de inteligencia artificial para disponer de su tecnología para utilizarla en sus proyectos. Es decir, como parte de este acuerdo, Walt Disney se ha comprometido a invertir $1.000 millones en equity de OpenAI, por lo que pasa a ser uno de sus principales accionistas y también significa la apuesta decidida de la industria audiovisual por la inteligencia artificial, porque sin ningún tipo de duda aquí ven una oportunidad para utilizarla en sus otras líneas de negocio. Como os decía, a nivel de usuario lo interesante es que podremos utilizar Sora para crear contenido corto con personajes licenciados por Disney, es decir, Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, todos estos tipos de personajes pues se podrán utilizar para crear vídeos de formato corto en Sora. Disney se convertirá por esa inversión en un cliente principal de OpenAI y utilizará su API para crear nuevos productos y experiencias incluyendo pues Disney Plus y utilizando o desplegando ChatGPT para que lo utilicen todos sus empleados. Y sobre todo, para OpenAI, este acuerdo refuerza mucho la posición del uso de la inteligencia artificial a la hora de crear contenido o a la hora de trabajar en una industria como es la industria audiovisual. Lo que dicen es que este acuerdo muestra que las compañías de inteligencia artificial y los líderes creativos pueden trabajar juntos de un modo responsable para promover la innovación de un modo que beneficie a la sociedad. Es decir, desplazando un poco las críticas de los artistas y quizá dejándolas un poco de lado de momento. Aunque también es justo decir que los intereses de la patronal o de Disney en este caso no son obviamente los mismos que los de sus trabajadores, por lo que las demandas quizá lleguen de otro sitio y prosperen por otras líneas. Pero lo que parece claro es que los encargados de producir este contenido, de pagar este contenido, parece que cada vez más se alinean con la idea de que la inteligencia artificial puede ser un aliado útil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual, te recomiendo que veas el siguiente vídeo, donde te explico las últimas novedades en generación de vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.